Bueno, les quiero dar la bienvenida a una nueva sesión de Una Ventana hacia algo más. Hoy día tenemos de invitada a José Pedro Godoy, artista, pintor chileno, y Ariel Richards, escritora y estudiosa de la obra de José Pedro. Primero que todo, les quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido muy agradable poder preparar este espacio con ustedes y muy reconfortante también los temas que vamos a tocar. Así que mil gracias a ambos. Ambas. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, para partir, me gustaría citar a Franco Lassella, quien es un antropólogo italiano, que en un libro que escribió el año 2014 dice: ciertamente nuestra época no sabe qué hacer con una reflexión sobre el carácter masculino, pues está demasiado impregnada de angustia y de rabia ante y en contra de él. Me interesó mucho esta cita, José Pedro, para poder empezar a hablar de tu pintura desde el carácter androcéntrico que tiene, ¿cierto? Como esta masculinidad está siempre representada y siempre presente tanto en la forma como en la conceptualidad y el contenido. Y me gustaría partir con este tópico de conversación. Uh-huh. Bueno, habíamos hablado un poco de que es algo que a mí me interesa, como pensar la masculinidad desde el desnudo masculino y también cómo el desnudo masculino hace una forma de construir la masculinidad. Entonces, en ese sentido, como que mi trabajo recoge muchas referencias que hablan de cómo se ha construido la masculinidad y cómo a lo largo de la historia el hombre desnudo ha sido un vehículo para referirse a los valores que están asociados a lo masculino, como, no sé, pues el valor, la fuerza, el heroísmo, y también como otros elementos como la guerra o la violencia. Entonces son como imágenes que están ahí. Claramente lo que yo hago es tener una aproximación que podría ser como mucho más femenina o mucho más feminizada sobre el cuerpo del hombre. Entonces es pensar como es de esa tradición que es como más fuerte y viril, obviamente, se va hacia otra mirada que posiciona al hombre como un objeto de deseo. Y también es como hacer una relación porque para mí hablar de la masculinidad desde una perspectiva heterosexual es algo imposible, pero sí me siento como atraído y curioso por qué pasa en la cabeza de los hombres, o cómo funciona la relación de los hombres cuando se supone que como que no hay un conflicto erótico entre medio. ¿Cachai? Entonces son como aristas que hay en mi trabajo y que en el fondo lo que yo trato de hacer es imágenes que sean sugerentes o seductoras o que iluminen un punto oscuro sobre el deseo y también como tratar de pensar qué es lo que pasa entre hombres cuando están solos y desnudos. ¿Podríamos, si quieres, ir mostrando algunas imágenes de tus pinturas para poner en contexto a las personas que nos están acompañando? Ariel, ¿y cómo ves tú este carácter androcéntrico en la obra de José Pedro? O sea, primero que nada, como quisiera decir que todo lo que yo voy a decir son lecturas de la obra de José Pedro, y como todas lecturas son cuestiones subjetivas y pasan por mi mirada, y no necesariamente lo que yo vaya a decir representa la opinión de nadie más y menos que José Pedro, digamos. O sea, como a mí como que yo he tenido la suerte de que José me ha invitado como a escribir de su trabajo varias veces, pero con la libertad absoluta de hacer una lectura sobre eso. Entonces, no es que yo sea como la manager de José Pedro, ni mucho menos, sino que yo como que lo que voy a decir es como mi lectura. Y creo que habría que como que reconocer que a lo largo de la obra de José Pedro hay varias cuestiones que se repiten, y la figura masculina desnuda es, sin duda, yo creo que la más fundamental, junto con la observación de la naturaleza. Tanto la naturaleza como el cuerpo desnudo están sujetos a la cuestión del deseo en la obra de José Pedro. Entonces es imposible pensar
que la obra de José Pedro Godoy escapa a una reflexión sobre el desnudo masculino en su condición como, en cualquiera de sus condiciones, en verdad. Pero me parece que la más ineludible es la del deseo, digamos. O sea, las obras de José Pedro Godoy, en el fondo, cuando nosotros vemos un cuerpo representado en una pintura de él, sabemos que esos cuerpos alguna vez estuvieron vestidos y se han desvestido para hacer algo, digamos. O sea, como que no es que estén naturalmente piluchos, digamos, sino que hay una especie como de develación de lo íntimo, de lo privado, de lo oculto, de lo tabú, sin duda, muchas veces, donde el pintor yo creo que quiere que pongamos foco, digamos. Y estos desnudos muchas veces están como situados en la naturaleza, sobre todo, sobre todo hace un par de años en la obra de José Pedro, y de a poco se han ido como ubicando en lugares, para mí, más enigmáticos, como estando actualmente en el agua, que es como el trabajo que José Pedro presentó en Perú. Entonces como que me gustaría como que ubicáramos eso primero en el contexto como global de la obra del José. Voy a decir algo entre medio, que claro, son personajes que han sido desvestidos y también yo creo que parte de la fascinación que nos produce el desnudo y el desnudo masculino en este caso, es porque en cualquier sociedad vestida el desnudo tiene como un carácter que como que no es parte de lo natural en el fondo. Claro. El desnudo significa algo y generalmente significa algo que, o sea, tiene un significado poderoso. Y como que nos seguimos escandalizando por el desnudo y seguimos deseando ver a la gente que nos gusta desnuda. Y Y personalmente... en el caso de los hombres es muy especial lo que pasa. ¿Cómo? En el caso de los hombres es muy especial lo que pasa porque un hombre desnudo es un hombre vulnerable, de alguna manera. O sea, si lo pensamos como, un poco como lo enlazamos un poco con la cita que decía la Camila al principio, con esta figura conflictiva de la masculinidad actualmente, lo conflictivo es que el hombre se muestre vulnerable, porque el hombre y el mundo en el que estamos viviendo es un mundo construido sobre el arquetipo del hombre fuerte, proveedor, al que no le entran balas, es el guerrero, es el que da la batalla, el que provee, qué sé yo. Y en el minuto en que vemos a un hombre desnudo, lo vemos en un estado de vulnerabilidad. Entonces eso es muy interesante, porque también nos sitúa... ¿Querías decir algo? Sí, pero que al mismo tiempo vivimos como en una cultura que está repleta de hombres desnudos que nos hablan de fuerza y masculinidad. ¿Cachai? O sea, no sé, al frente del Estado Nacional hay un pilucho que nos cuenta eso. Sí, total. En los cementerios, en los edificios. Sí, total. Es que yo creo claro, que... los pasillos de calzoncillos de cualquier multitienda. Exacto. Entonces, es como esa, que también es súper interesante, como una misma imagen, una imagen que es muy similar empieza a adquirir distintas lecturas y a tener distintos significados. Para mí lo que lleva a tu obra como a otro nivel de reflexión son dos cosas. Uno, el espacio íntimo donde estos hombres están desnudos, y dos, que están entre ellos, digamos. Y las dinámicas que se abren entre hombres cuando están sin ropa. La primera referencia contemporánea uno podría pensar que es el camarín, digamos, donde los hombres se desvisten y están como obligados, digamos, a observarse los cuerpos, a compararse, que es sin duda una cuestión que pasa. Y lo interesante es cuáles son las aristas que atraviesan esta situación en tu obra, que yo creo que están atravesadas por el deseo de todas maneras. Entonces, como que, y eso no es una cuestión que propiamente ocurra así, siempre. Voy a tratar de mostrar algunas imágenes para que podamos... Si quieres lo haces tú, José Pedro, lo hago yo, como tú quieras. Voy a ir como específicamente a las escenas de baño. En mi trabajo, por ejemplo, bueno, están los de los últimos trabajos como Hombres en el Agua, pero esto también tiene como una tradición que surge más o menos a finales del siglo XIX, principios del XX, con los pintores impresionistas, y que también es muy curioso porque es como empezar a estudiar o hacer nuevamente imágenes que no eran tan frecuentes que se hicieran. Porque, por ejemplo, escenas de baños de mujeres hay muchas, pero de hombres son escasas, y
Y claramente cuando se empiezan a representar tienen una connotación erótica que es súper fuerte. Pero también es como esa mirada intrusa del espectador sobre estos hombres desnudos. Es súper interesante. El otro día leía, por ejemplo, que en, no sé, pues, la Roma imperial, como parte clave del día de la formación de los jóvenes romanos, como preadolescentes entrando a adolescencia, era pasar como un par de buenas horas al día en los baños romanos, ¿ya? Y en el fondo ahí se constituía mucho la identidad masculina que los separaba de sus pares femeninas, porque pasaban varias cosas. Uno, entraban en contacto con sus pares, y dos, se juntaban dos cuestiones como que eran bastante constituyentes de la identidad masculina de la Roma imperial, que siguen yo creo que como bastante claras hoy en día. Se demostraba la fuerza física, en el fondo como qué tan atléticos eran los cuerpos, y se conversaba. Son dos cuestiones que como que encuentro muy interesante que pasen en una intimidad masculina sin ropa, ¿cachai? En el fondo se están midiendo unas fuerzas que constituyen todo lo que se entiende por masculino en una sociedad, ¿cachai? Entonces, la escena del baño masculina es un universo, porque está desplegada, digamos, la intimidad masculina sin el ojo vigilante del exterior y sin la presencia femenina, ¿cachai? Sí. Y ahí también es como, hay algo que es imposible de resolver para mí y para los tres que estamos conversando acá, ¿qué pasa con esa intimidad? Pues, ¿cachai? Porque yo no puedo quitarle el factor erótico y de hecho no puedo darle ninguna otra característica que no sea erótica a esa situación. Claro. Entonces, como que creo que una cosa que me interesa es como ser un intruso dentro de esas formas de construir la masculinidad y de relacionarse. Sí, total. Eso te quería Pero preguntar. claro, Como mirando, revisitando tu trabajo, mirando el libro, considero, dime si estoy equivocada, que hay un factor etnográfico dentro de tu pintura, hay una representación de un tipo de masculinidad. Son determinados tipos de cuerpos, determinados tipos de pieles, determinadas escenas. ¿A qué hacen referencia esa investigación visual? Como, ¿cuál es ese mundo que nos quiere develar? bueno, es que, mira, hay algo que a mí me importa, ¿cachai? Que hay un canon de belleza y como de una configuración de la imagen del hombre que es deseable, que se instala en la Grecia arcaica y se mantiene más o menos inmutable hasta ahora. Entonces, el tipo de hombre que yo pinto más o menos apela a ese canon, ¿cachai? Con ciertas variaciones, pero es hablar como sobre el deseo, y creo que si uno quiere trabajar el deseo desde una imagen, es necesario recurrir a un cuerpo que sea como cultural y transversalmente deseable, ¿cachai? Más allá de que cada uno de nosotros tenga como cierto tipo de gustos o que seamos personas que, no sé, en el sexo es mucho más importante, yo creo que la imagen, cosas como el tacto o el olor, pero esas cosas no se las podéis pedir a un cuadro. Entonces, para representar eso, recurro a tipos de hombres que sean como objetivamente ¿Respecto a un guamosos. canon de belleza? Claro, sí, claro, un canon de belleza. Y, y nada, o sea, es un Apolo griego, esculpido en mármol del siglo IV a.C., es muy parecido a Jamie Dornan en un afiche de Calvin Klein en calzoncillo. Claro. Y esa imagen se repite constantemente y también es interesante porque en distintos momentos tiene distintos significados. Y eso es otra cosa como muy fecunda de una imagen, que da lo mismo lo realista que sea, sino que está construida por cada cultura y por las proyecciones y significados que cada cultura le pone a esa imagen. En la obra de José Pedro Godoy como que es literal que él objetualiza a los hombres, digamos. O sea, el arquetipo que él elige de hombre atlético, joven, lampiño, blanco, occidental, es, como el José mismo dice, es una figura que puede ser rellenada con cualquier sentido, ¿cachai? Es una figura que le sirve tanto como o sea, el político más
más bello y más sano es el que tiene más votos, digamos, en la actualidad. Le sirve a la publicidad, le sirve al arte. En el fondo es tan bello y tan como transversal que está vacío. Y en el fondo puede ser llenado de sentido según el contexto en que se lo ubica, según la lectura que se le da, según la procedencia del autor. Entonces como que es muy interesante que él elija digamos, un tipo de hombre para representarlo, porque aunque él diga que es siempre el mismo, digamos, es una especie de maniquí. Tú lo vestís, lo desvestís, lo ubicáis, le dais como un contexto narrativo, pero es un hombre que sirve porque está desnudo, digamos. Es un objeto. Claro, es un objeto. Han hablado bastante del deseo y en ese sentido, bueno, creo que es oportuno poder hablar un poco acerca de Byung-Chul Han y este libro La agonía del Eros, que vuelve a reformular el concepto de lo atópico, ¿cierto? Ese deseo constante que tenemos por lo que no podemos alcanzar, que es un poco lo que él postula. Una de sus hipótesis en ese libro tiene que ver con que en la mediatez que vivimos hoy en día, y el exceso de imagen y de imaginario cumplido ha destrozado la erotización, ¿cierto? Y en la pintura de José Pedro, en tu pintura, de alguna otra forma, el concepto de lo atópico está, pero de una forma bien tácita, porque son escenas que ya están concluidas, la mayoría, o están iniciándose. Entonces, ¿cómo podríamos referir la idea del átopo, ¿cierto? De ese deseo, de esa relación entre la razón y la pulsión, como en constante diálogo con el cuerpo? Yo creo que tiene que ver con el punto de vista desde donde está pintado el cuadro, ¿cachai? Y siempre pone al espectador como alguien que observa. Entonces siempre la escena es como algo inalcanzable. Entonces yo creo que ahí se configura el deseo. O sea, el deseo es la relación entre el espectador y la pintura. Y es como la distancia que hay entre lo que está pasando y lo que estáis viendo. Y en algunos cuadros como que me gusta generar una distancia que, por ejemplo en este, que la escena quede un poco como alejada y como que no se pueda ver del todo. O sea, me interesan como esas distancias que hay entre lo que es nítido y lo que no es nítido, y como esa imposibilidad de acercarse. Como que yo definiría el deseo como una distancia, digamos. O sea, eso es. Como que el fin de un deseo es reducir también esa distancia o incluso hacerla desaparecer. Y en ese caso como que yo pensé que José iba a mostrar otro tipo de ¿La cuadro cuando estaba pintura? en la distancia. Sí, pensé que iba a mostrar más como eso, como muy close-up por ejemplo, de cuerpo, o de pezones, o como de abrazo, un poco el que se robaron también, del Bellas Artes. Lo puedo mostrar igual. Sí, Lo sería voy a bueno. buscar en un... Muéstrale porque es otra arista, digamos, de la distancia en donde está como la super proximidad, ¿cachai? Y donde también como que tenemos acceso a una especie como de zoom in en una intimidad de la que claramente no somos parte, no somos ni uno de los cuerpos que están formando parte de ese encuentro, y estamos mirándolo, como con la mirada como más parecida a la mirada de la pornografía, diría yo. Ese es un tema que me gustaría... ¿Es en tu casa? Sí, también. Ese es un tema que Voy a ponerme sin audio por... Ese es un tema que me parecería interesante tocar, como es necesario hacer esa diferenciación entre erotismo y pornografía, de cómo se acoge eso en la pintura tuya, o tu visión, Ariel, de la pintura de José Pedro, y si es solamente un carácter normativo y moral, como ¿qué se requiere en esa reflexión? Acabas de decir como desde lo pornográfico y lo erótico, ¿cierto? Sí. Yo creo que son categorías o sea, tratar de diferenciar lo pornográfico de lo erótico me parece complicado, y también me parece un poco un despropósito, porque creo que el límite de lo pornográfico se va corriendo, ¿cachai? También el límite del erotismo. Y a veces se va moviendo mucho más rápido como de lo que uno cree o de lo que uno se da cuenta. Entonces, como que no sé, no sé cómo diferenciar exactamente una imagen que es pornográfica de una que es erótica,
¿cachai? También pensando en imágenes que antes eran pornográficas y que ahora nos parecen eróticas, y otras que eran eróticas y que ahora no nos parecen nada, ¿cachai? O sea, en el Eh, fondo están supeditados a un carácter más normativo, atingente al contexto. claro. Y cuando tú, el otro día leía como un ensayo sobre, no era un ensayo, era un artículo que salió en el New York Times sobre nuevos ilustradores o artistas que trabajaran sobre como esta mirada masculina sobre hombres, como el homoerotismo. Y, y en una cosa como que mencionaba que hay mucho arte homoerótico, pero también siempre ha sido visto como un arte menor. Entonces como una cosita, como unas ilustraciones homoeróticas que no alcanzan a ser arte. Entonces también pensaba como en esa necesidad de fijar límites o de querer clasificar cosas, como en qué momento algo empieza a ser arte o deja de ser arte, y en qué momento es erótico o es pornográfico. Eh, pero son cosas que se mezclan. Generalmente lo pornográfico está más vinculado a una mirada que es como más enfocada en el sexo y en lo explícito, pero, pero eso también puede ser súper erótico. Claro. Yo creo que lo que es constante en tu trabajo es ese lugar, esa especie como de lugar que ocupa el espectador como voyeur. En el fondo, como que a mí, yo he repetido como a lo largo de los textos que he escrito sobre la obra de José Pedro Godoy, que José Pedro Godoy como que no, en el fondo hace que nos asomemos a unas escenas, ¿cachai? De las que nunca somos como parte activa, digamos, estamos muy siendo siempre espectadores, y en ese sentido no somos cualquier espectador, sino que somos un espectador que tiene acceso a algo íntimo. Eh, sea consciente de eso o no, digamos, pero en el fondo como que eso nos ubica en un filo como ambiguo entre pornografía y erotismo, digamos. Evidentemente está lo prohibido, estamos teniendo acceso a algo que se nos está siendo develado, que en el fondo desvestirse es eso, también es develar una cuestión, ¿cachai? Es un rito que tiene que ver con irse como mostrando. Entonces como que creo que José Pedro como que ocupa muy inteligentemente ese asomo, digamos, del que nos hace parte. Pero el que también, como el otro día leía como que alguien criticaba la poesía de un poeta norteamericano que se llama John Ashbery, que murió hace un tiempo, diciendo que él siempre te da pero te quita al mismo tiempo, y por lo mismo te mantiene siempre atento. Y esa es una técnica muy de seducción. Los cuadros de José Pedro Godoy en el fondo son muy seductores en este sentido, porque son muy inteligentes en cuanto a lo que te muestran y lo que no. Y a mí me gustó mucho, por ejemplo, la experiencia de ir a ver gente mirando los cuadros de José Pedro en el museo cuando él expuso en el Bellas Artes, que es un público más masivo, y tú veías a la gente como asomándose así para ver si en verdad se le veía el pezón a la chica, o como muy acercándose a los cuadros como si fueran unas imágenes a las que pudiera tener más acceso de desnudez, de intimidad y qué sé yo, que el que tenía como el gran espectador. Entonces como que la relación entre cuerpo del espectador, estoy pensando, deseo y pintura, es súper tensa y como muy robusta, digamos, en la obra de José Pedro. Sí, igual a mí también me interesaba lo que pasaba ahí, y sucede que nosotros generalmente vemos imágenes eróticas en nuestra intimidad. Entonces pasa algo incómodo al mostrar estas cosas que deberían ser vistas íntimamente en un lugar como tan público, además. Total. Eh, Sí. pero claro, o sea, eso genera una incomodidad. Total. En ese sentido yo tengo una experiencia muy divertida, que a lo mejor no tiene mucho lugar, pero en el fondo como que hubo una retrospectiva de Thomas Finland en Manhattan hace como 4 años, y la curatoría de la galería era una galería muy chiquitita, y en el fondo el curador tuvo la inteligencia de hacer una especie como de laberinto en el que tú ibas como a hacer cruising, ¿cachai? Porque evidentemente las imágenes de Thomas Finland generaban una especie como de excitación sexual efervescente, y está la cosa prohibida como del policía atracador o lo que sea, y de los espacios como clandestinos. Y él había construido una especie de laberinto en el que tú te mirabas y como a través de un filo con la otra gente que estaba dando la vuelta al lugar. Entonces había una especie como de construcción de un erotismo a propósito de las pinturas que se están, o de los dibujos a grafito que se estaban exhibiendo en ese momento, que a otra escala también pasaba en el Museo de José Pedro. Y que me parece muy interesante que active, digamos, al espectador. Son cuestiones que escapan
digamos, a la pintura misma, que conforman una especie como de dinámica en el lugar de exposición. Y sé que también me acordé con esta cosa de dar y quitar. Hay una escena en una película que para mí es como un paradigma y que como que siempre quiero hacer cuadros que sean como eso, que es Jamón Jamón, la escena en que Javier Bardem va con un amigo a torear los dos en pelota de noche. Y yo la primera vez que vi esa película fue, no sé, pues en 1998, en una de esas televisores que tenían pésima señal, vivía en PIB, entonces el canal 11 llegaba, pero o sea, se veía como unos píxeles, y era como, te estaba mostrando algo y tú estabas viendo la desnudez, pero igual no podía hacer que tu ojo leyera completamente esa desnudez. Y tengo unos pantallazos de esa escena, entonces se los voy a mostrar como para que sepan un poco de qué estoy hablando. Claro. Claro, hay la relación Y entre los está cuerpos. esto de esta intimidad que se da entre hombres, que es un juego que habla como de una hermandad, de algo arriesgado, que es valiente, que es fuerte, que van a enfrentar al toro en pelota de noche, pero la lectura erótica, para mí, le gana a todas esas otras. Pero nada, para mí esa es como, bueno, y la imagen, la escena es súper icónica. Pasan varias cosas con esa como referencia que estás poniendo, es súper interesante, pero ahí parte yo creo que del erotismo el movimiento, digamos, que es una propiedad del cine, es una Claro. escena que se está moviendo, en la que el ojo está persiguiendo constantemente, por ejemplo, a lo mejor el pene, ¿cachai? O lo más íntimo de ese desnudo. En tus cuadros, tus cuadros están quietos, ¿cachai? O sea, Sí, el que se mueve ya no es el ojo, sino que el espectador, el que elige, el que se acerca, el que sé yo. Y me parece súper interesante el ejercicio que hiciste como hacer pantallazos, porque es un poco también lo que hace el ojo, ¿cachai? O sea, va como va capturando esas escenas en la mitad del movimiento de una película que produce acto vértigo. Y lo interesante de esa escena también son las lecturas asociadas a varias cuestiones ahí, una escena muy subversiva porque es una práctica muy tradicional española, digamos, que está cuestionada, digamos, y como donde la figura del hombre está enfrentada como a su némesis como más fuerte, que es como la figura de la fuerza animal, ¿cachai? ¿Quién domina a quién? Entonces como que yo celebro demasiado que José Pedro Godoy como que sea una especie como de cazador de resonancias como eróticas en todas las cosas, porque efectivamente si uno se pone a buscar, como José, las termina encontrando en todos lados. Generalmente también donde más se afirma la masculinidad cultural, digamos, como puede ser en el espacio del torero. sí, pues. Hay un... Y además, Perdón. y también la figura del torero es súper viril en todas formas, porque también te habla del patriota, Espera. Disculpa. Como del patriota, del héroe. Entonces, claro, y la Ariel tiene razón, porque esa película es como una representación de la masculinidad, de su torpeza y de su fracaso también, como de todas las formas posibles. Me gustaría volver a tocar el tema de la crisis de la masculinidad, que lo hablamos también harto en nuestra reunión de preparación. Bueno, toda esa reunión me llevó a buscar nueva información también, porque uno como mujer tiene también sus propios paradigmas en relación a lo masculino. Y encontré un documental muy cortito, se los recomiendo, que se llama Los hombres no lloran, un documental argentino, y habla justamente de esta crisis de la masculinidad y de los nuevos hombres que deberían supuestamente de existir. Entonces, por ejemplo, hay un chico que se llama Facundo Vázquez, que tiene 27 años, y es un chico que se dedica a ser electricista, y dice, uno nace como hombre y ya tiene señales de cómo tiene que actuar, qué tiene que responder, y todo te lleva a ser constantemente un insensible al cuerpo, insensible a las emociones, insensible al deseo. Está siempre la obligación de reafirmar la masculinidad para poder pertenecer a la sociedad, y se empiezan a desarrollar diferentes tipos de cultos. Como poner un ejemplo, el culto a lo violento. Ser hombre significa ser violento. Bueno, toda esa reflexión tiene todo un mundo que nos puede derivar a millones de áreas.
Pero creo que la pintura tuya, José Pedro, también hace una referencia fuerte a esa crisis de la masculinidad y a esos superhéroes, ¿cierto? Como esto mismo que decías tú, Ariel, de estos cuerpos tan blancos, tan turgentes, que al final son tanto que llegan a estar vacíos. Entonces, ¿qué masculinidad se aloja ahí? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que también es como agarrar todas sus formas de presentación, ¿cachai? Y sacarles el sentido, revelarlas como algo absurdo y quedarte solamente como con el objeto deseable. Porque como que al final hasta la violencia como que uno la puede estetizar y convertirla en como en un adorno que erotiza la imagen. ¿Cachai? Y es un acto que es como súper violento, pero también es súper presente. Como todos estos fetiches que mezclan como sangre y fuego y destrucción. ¿Sabéis qué? Me acordé de una escultura de Canoa que es un poco... Lo había buscado antes. Pero es esta imagen de Teseo matando al Minotauro. Entonces como bien explícito, ¿no? Que Teseo se sienta como en la pelvis del Minotauro y agarra esta cosa que es un falo. Entonces también son como las otras lecturas que uno le da al significado original de las imágenes. Y también es súper importante, creo, que como un acto como de subversión contra lo masculino, lo que ha hecho la cultura queer en torno a las imágenes que se erigieron como una construcción de la masculinidad, al volverla como constantemente erótica. Eso les quería preguntar también a ambos. Como, ¿cuál es la relación con ese arquetipo gay y cómo se desliga de lo heteronormado y cómo se autoconstituye en un dinamismo entre el género y la sociedad? ¿Cómo ven ustedes esa reflexión? Que es algo que igual hablamos, después nos terminamos riendo de que tus cuadros los compran mayoritariamente gays o gente muy excéntrica, qué sé yo, pero eso que nos reímos tiene una fenomenología sociológica que es interesante que ustedes puedan dar su visión de eso, ¿no? Como que a mí me parece que claro, o sea, para mí la masculinidad como está entendida hoy día globalmente ha estado en crisis siempre, digamos. Lo que pasa es que nos... Se llama vida cotidiana, no te preocupes. ¿Mm? Oye, estoy como en una reunión, ¿lo puedo ir a buscar después? Ya, vale. Ya. Me llegó un hombre pilucho. Te llegó un hombre pilucho. La masculinidad yo creo que como ha estado siempre en crisis desde que está entendida como está entendida. Digamos. Lo que pasa es que actualmente estamos asistiendo a una etapa crítica de esto, yo creo como a nivel mundial, en el que efectivamente, por ejemplo, en Estados Unidos y acá en Chile también pasó, se están literalmente como botando estatuas que representan, por ejemplo, no sé, el pasado de esclavitud negra que hubo en Estados Unidos, o acá como la opresión española contra los mapuches, ¿cachai? Son estatuas masculinas, digamos, las que están tirando al río en Estados Unidos y las que están votando en Chile, digamos. Esa cuestión no es casual, a mí me parece muy literal de lo que está pasando, o sea, como que lo que se está cayendo a pedazos es la construcción de esa masculinidad tóxica. Y en ese sentido, creo que la obra de José Pedro Godoy plantea, digamos, una representación de un cuerpo masculino muy, muy subversiva, digamos, o sea, ya como... ya digamos poner el ojo ahí, en donde está como la representación del poder, de lo masculino, de lo viril, digamos, desde el punto de vista del deseo, es una cuestión que a mí me parece que desestabiliza lo masculino. Y con respecto a lo gay y a lo hetero y a lo
las etiquetas, digamos, con las que se podría como calificar el trabajo de José Pedro, como que me parece que como que inteligentemente su pintura esquiva eso, independiente como de sus compradores, cuando habla como de conceptos más universales como es la fuerza, por ejemplo. O sea, esa imagen que él mostró ahora de Teseo dominando al Minotauro es una imagen de dominación, que es una cosa de la que la masculinidad se ha apropiado, digamos, para definirse. Pero que no es propia ni de lo masculino ni del humano, digamos. O sea, la dominación es una cuestión que pasa en la naturaleza y que puede tener múltiples lecturas. Digamos, hay especies que dominan a otras. Entonces, como que me parece que, claro, obviamente José Pedro tiene un público que le compra, obviamente tiene un público que lo sigue, pero los conceptos sobre los que él trabaja no me parece que sean exclusivos de una minoría. No sé. José Pedro. Sí, es que como estoy muy de acuerdo, no sé si como que tengo algo que agregar para complementar más lo que dijo Lariel. Me parece que sí. Creo que eso también está relacionado a que en el fondo hay como muchos referentes y como que me interesa que se revelen esos referentes. Y claro, o sea, el desnudo masculino es un tema que me fascina y es un tema que estudio constantemente, ¿cachai? Que he visto como exposiciones, que he leído catálogos, que además no es muy extenso, o sea, a pesar de que el desnudo masculino es muy extenso, su estudio es súper agotado y las exposiciones sobre el desnudo masculino y los ensayos sobre el desnudo masculino, los trabajos sobre el cuerpo desnudo masculino en el arte no son muchos y son muy recientes también. Entonces, que eso también es curioso, que es como esta imagen que está como súper presente durante los últimos 3.000 o 4.000 años de historia, no tiene el estudio que se merece, porque al final es como que está ahí, pero como que un hombre cree que, o sea, no sé, es como, me voy a representar en pelota para decir que soy el fuerte y el patriota y además un recurso que han usado desde los griegos hasta los nazis. ¿Cachai? Pero hablar de como qué significa el pene es como una cosa muy, como que se esquiva. Pero me interesa que todas esas imágenes como que estén presentes en mi trabajo, ¿cachai? Y buscar esas distintas referencias. Y por ejemplo, me interesa mucho Leni Riefenstahl, que es esta documentalista nazi que hizo esta película que se llama Olimpia, y me interesa mucho cómo Bruce Weber toma esas imágenes para hacer como todas estas afiches de hombres gloriosos que recuperan el ideal renacentista y el ideal clásico en los 80. Me interesa cómo esas imágenes homoeróticas y súper viriles, están al mismo tiempo en que se desencadena la crisis del SIDA, donde el cuerpo como de ese tipo de hombre se empieza a enfermar y empieza a morir. Entonces hay lecturas interesantes sobre el desnudo masculino y tiene significado y tiene como un alcance cultural que es muy masivo y como que todas esas referencias que están ahí presentes creo que van apareciendo en mis pinturas, en mi trabajo y en mi estudio. Y eso también convive con otros elementos que es como esta mezcla entre alta cultura y baja cultura, la referencia a las teleseries, esta idea como de una naturaleza artificial que envuelve a los sujetos que son representados, cuál es el límite como entre el cuerpo y el paisaje como escenario, o sea, también hay otros temas, pero creo que se van vinculando y también me interesa como esa subcultura que hay ahí. José Pedro, y en relación a lo que estás diciendo, ¿cómo es el diálogo entre todo este imaginario y tu paleta cromática? ¿Qué tipo de decisiones has tomado y cómo se constituye esa paleta? Bueno, una cosa yo creo que uno no le puede pedir todo a un solo cuadro, entonces como diferentes intereses se pueden ir explorando en distintas pinturas. En general me interesa una imagen que sea muy saturada, como que creo que la seducción está un poco dada por una imagen que sea erótica como en todos los sentidos. Y en ese sentido como que me gusta una paleta cromática que sea muy limpia, en el sentido como que los colores estén muy vibrantes,
y que también como que se llene y también que sea muy artificial. Ponte tú, a mí no me interesa mucho la carnación, no me interesa la representación de la carne. Prefiero un cuerpo que parezca de plástico y lubricado a uno que parezca de piel. Y como esa fantasía sobre el deseo. Y hay algo que decías, Ariel, también en el texto del libro que se llama Figuras recortadas por la luz. Me quedo un poco Por lejos otra de luz. sí, por otra luz, perdón. Que hacía referencia a esto de, hay ciertas piezas que están en escalas de grises con entonaciones en un tipo de color, que tiene un peso determinado, y hablaba como de esta dicotomía cromática, por así decir. A lo mejor, Ariel, nos podrías contar un poco más de esa observación acerca de la paleta de José Pedro. O sea, creo que como que literalmente a José le gusta ocupar todos los colores, como, entonces como que, y como que él tiene un temor al vacío importante, digamos, o sea, sus cuadros están llenos siempre. Y así, eso ha sido una constante desde sus primeros trabajos hasta los últimos. O sea, uno ve como el fondo marino que en el fondo José Pedro se imagina es un fondo que está poblado de corales, de animales marinos, y qué sé yo. Como que yo creo que es un artista que recurre harto a la acumulación como recurso. Versus algunos estudios que son más interesantes a nivel como de composición que son en grafito, con fondos más planos o monocromáticos, en los que más que como que buscarle un sentido al uso del color de José Pedro, yo pensaría como que el José es muy diestro en la obra en que quiere dirigir nuestra atención a un punto. En el fondo, en ese, por ejemplo, grafito que estamos viendo antes, yo creo que José Pedro eligió trabajar como con fondos texturados porque en ese particularmente así, pasan varias cosas ahí. En el fondo, ese papel que tiene esa textura contribuye a que el trabajo del grafito de José Pedro, por un lado, remita, por ejemplo, a una impresión de una impresora que va imprimiendo como por línea, a una televisión que a lo mejor tiene interferencia, pero genera una textura. Y lo interesante, por ejemplo, de ese grafito es la zona de la espalda del hombre que justamente no está intervenida, ¿cachai? Como ese como machón de luz que hay ahí. Entonces, como que, independiente de que eso hubiera sido hecho con grafito o con un color o monocromático, el José, la intención de su trazo, desde donde yo lo veo, es que dirige nuestra mirada hacia donde él quiere que lo veamos, ¿cachai? En ese sentido vamos bastante de la mano como con el pintor en su trabajo. No tenemos mucha libertad cuando miramos una obra de José. Creo. Nos obliga a mirar lo que él quiere. Es súper interesante, como que a mí, yo como antes de morir lo que quiero hacer es como escribir una tesis sobre la luz, la luz y la sombra en la obra de José Pedro. O sea, como que a mí me parece que literalmente la luz es como el recurso que él ocupa para dirigir la mirada del espectador. Y que en su caso más extremo, que es una cosa que un poco José Pedro ha explorado, pero tampoco tan explícitamente, tiene que ver con esta cosa de exponer, por ejemplo, la habíamos hablado en algún momento, no sé qué están haciendo mis vecinos, pero ¿se escucha? No, tranquila. ¿Están como rociando algo? Lo del interrogatorio. Esta luz dirigía un foco que va dirigido a una escena puntual, a un espacio que no está iluminado. Sí, esta típica escena como del interrogatorio policial que tiene como una luz encima de los policías fumando, o el interrogatorio más de prisionero de guerra, que en el fondo tiene que ver con exponer a una persona que está como, que ha sido capturada en algo. Y en ese sentido creo que el color, o lo que hablábamos antes, siempre como un recurso para construir un lleno, pero el acento de color, perdón, el acento de la intención está puesto en la luz, en el caso de José Pedro. Entonces, no sé. Antes de abrir el espacio a preguntas, me gustaría poder hablar un poco acerca de la exposición que hicieron últimamente en Perú. Y algo que José Pedro no quería que habláramos, pero lo siento, no lo puedo evitar, que tiene que ver con esta idea que Ariel construye acerca de este como subimaginario un poco subversivo también, ¿cierto? Como
me gustaría un poco poder conversar acerca de esa visión tuya, Ariel, y la contravisión que tiene José Pedro. No, más que hayan dos visiones contrapuestas, yo creo que como que hay una lectura que a José Pedro no sé si le corresponde hacer, que es la que hago yo, digamos. O sea, José Pedro pinta sus cuadros en el momento en que está vivo, digamos, que le corresponde vivir en el año 2020, qué sé yo, y yo hago una lectura a partir de eso. Y para mí, un poco lo que conversábamos antes, estas estructuras monolíticas del hombre superpoderoso, avasallador, dominante que se están cayendo, coinciden con la época en que José Pedro está pintando, desde donde lo veo yo, hombres en un lugar donde no hay arriba ni abajo. Eso es lo que a mí me parece subversivo. En el fondo, en el mar, cuando José Pedro elige como... Yo digo que él abandona la orilla donde, no sé si se acuerdan esa imagen que él mostró de que vemos que hay como un bosque como a través del que se ve como una... La orilla era un lugar muy recurrente de José Pedro en la época del Bellas Artes, ¿cachai? Claro. Eso, y a lo mejor podría mostrar otras que están más situadas en la... siempre están situadas en la orilla. Esa sobre todo, esa época. Y después José hace un salto ahora último para, en el fondo, llegó a sumergirse en el agua que estaba bordeando siempre su escena. Y en el agua pasa una cuestión muy curiosa, que es que no hay arriba ni abajo cuando él los pinta. De hecho, está esa pintura invertida, la de los corales, la que mostraste recién, que es la que gatilló para mí esta observación, esa. De que el agua y el fondo del mar podía ser un espacio subversivo, porque en el fondo, para que exista un orden, el orden que nosotros conocemos ahora y del que padecemos, el orden patriarcal, donde hay un arriba, un abajo, un sometedor, un sometido, y el agua pareciera que escapara a ese régimen, ¿ya? En el agua como que, incluso cuando existe el fondo y la superficie, que podría ser un arriba y un abajo, el José los hace desaparecer. Esa es la lectura que yo encuentro subversiva en cuanto a la lectura política del hombre. Que eso se inscriba o no en un momento en que hubo un estallido social el año pasado, en que hay una crisis pandémica ahora, donde efectivamente, por ejemplo, los gobiernos masculinos están como siendo opacados por la eficacia de los gobiernos a cargo de mujeres. Son coincidencias, digamos, de las que José no tiene por qué, yo creo que como estar de acuerdo o no. Son cosas que nos corresponden a la gente que hacemos lecturas de su obra, descubrir. Sí, y además uno tiene como líneas investigativas y puntos de interés y uno va como trabajando sobre eso. Y como la contingencia pasa y de repente hay como puntos donde se cruzan y puntos donde pueden ser como dos temas irreconciliables. Pero es inevitable que uno también sea de su época. Entonces, claro, el contexto siempre se filtra y determina. Exacto, eso va a pasar sí o sí. Claro. Y me parece que la obra de José Pedro, aunque no proceda de esta digamos, de una relación tan directamente atada a la contingencia, no es que sea impermeable a la contingencia. Claro. Digamos, se permea, igual. Lo queramos ver o no. Lo que pasa es que como empezar a ver eso ahora, quizás le corresponda a la gente que estudia la obra de José Pedro, pero no sé si al mismo José Pedro como que su línea de investigación, digamos, viene siendo muy consecuente desde que, yo te diría que incluso antes de la universidad, desde el colegio hasta ahora, entonces como que, y no ha estado eso como determinado por el contexto, por ejemplo, nacional, pero no es impermeable al contexto nacional. Ahora, yo creo que eso me corresponde verlo a mí, digamos, no a él, en términos de producción. Sí, claro. José Pedro, ¿te gustaría decir algo antes de que abramos el espacio a preguntas? Sí, o sea, lo único que me quedó dando vuelta es que con la Ariela habíamos como conversado de hablar un poco más de algunos referentes como Herbert List y no nos nombramos, pero me pareció interesante porque también hay como una nueva aproximación sobre el desnudo masculino desde después de la Segunda Guerra Mundial. Total. Claro, sí, pues. Empiezan a aparecer nuevos referentes y nuevos artistas que ya, porque no sé, pues Miguel Ángel era homosexual y sus obras son homoeróticas y tenía su amante que le dedicaba este dibujo de Zeus raptando a Ganímedes disfrazado de águila, y eso ya. Eso es arte gay, punto. Yo creo, o sea, como que no, Claro. esas cosas no se pueden discutir. Pero ya con pintores como Atmus, por ejemplo,
empieza a ver un arte que tú ya no podís decir esto no es una escena de cruising de dos hombres que se quieren curiar. Eh, y me parecía interesante porque Herbert Lee también es como parte de estos fotógrafos que empiezan a retratar estas escenas entre hombres y que también surgen un poco después de que las mismas relaciones humanas empiezan a ser diferentes, que es como este cambio radical en la cultura y en las formas de relacionarse que obliga a la Segunda Guerra Mundial. Y hay un archivo fotográfico sobre lo que hacían los hombres, soldados, en sus tiempos como de distensión y de entretenimiento y de baño durante la Segunda Guerra Mundial. Y es como un momento en donde uno se acerca a un registro que es como súper realista y es muy probable que todos, o la mayoría, hayan sido como hueones muy machos y muy viriles y muy violentos y muy bélicos, pero al estar desnudos adquieren como una dimensión juguetona y también erótica. Y también esas imágenes, que son como las primeras, o de las primeras, también se vuelven un fetiche más adelante. Y se empiezan a estetizar, y se empiezan a intelectualizar, y se empieza como a exaltar el foco erótico sobre ellas. Que también es como nosotros hemos configurado y hemos entendido que se construyen las imágenes del sexo y de la sexualidad y el erotismo entre hombres. Lo de Herbert List es muy extraordinario. A mí ese fotógrafo como que me tiene muy fascinada porque un poco lo que dice José Pedro, ahí como el elefante blanco en la guerra, digamos. Y lo que hace Herbert List es fotografiar a estos candidatos a soldados, digamos, a los que les debiera esperar la muerte, pero pareciera que están como ubicados en una Europa donde como que la guerra no existe. Entonces como que Herbert List se va como a Tunisia y a, no sé, a Grecia y le saca fotos como a unos pescadores y a una gente que está como en unos veranos eternos, digamos, donde solo hay ocio, sol y desnudo. Pero es inevitable que lo que aparezca, un poco lo que hablábamos lo de dar y quitar, que lo que aparezca ahí sea el horror de la guerra, por ausencia, digamos. O sea, como no está lo que está pasando en Europa y en el mundo en ese momento, lo que aparece es eso. Y son imágenes que, como habíamos conversado anteriormente, terminan siendo tan vacías porque han sido tan utilizadas que quedan llenas de horror. Para mí, en el fondo, con lo de Herbert List. Él es un fotógrafo alemán, digamos. ¿Podríamos mostrar alguna, José, tenías ahí? Como... De es que tengo como dos a mano, Ah, las del pero agua. Las del agua, sí. esta Esa es preciosa, en el fondo, esa obra yo creo que es como o sea, esa foto como que está íntimamente vinculada con tu trabajo, yo creo, como que hay cosas ahí sí, que... Sí, tienen como una sintonía, una sincronía Sí, muy acorde a la pintura tuya. sí, sí, yo a la mí me primera vez que pasa, vi esta foto es la portada de un libro, no me acuerdo qué libro, pero fue como, esta foto es muy preciosa y la tengo ahí como sonando en mi cabeza siempre. Y son como, que era un poco también la idea de esta conversación, como hablar de las referencias. Claro, sin duda. Pero claro, ponte tú jamón, jamón, esa escena de jamón, jamón y esas fotos son... Y como que también me parece interesante, como lo que decía el Ariel, de que jamón, jamón era una escena en movimiento. Y es como, a mí me gustaría hacer una pintura que fuera como una escena en movimiento. Entonces también está como esa característica del deseo, que es la distancia y la imposibilidad. Pero como que no sé, hay distintas formas de cómo llegar al deseo y distintas formas de representar eso. Vamos a abrir el espacio a preguntas. Tenemos dos opciones. Bueno, a mí ya me llegó una al WhatsApp, así que la voy a replicar. Los que quieran y las que quieran pueden escribir las preguntas en el chat y las vamos contestando, o si alguien quiere interactuar con nosotros, que acordamos que lo agradeceríamos, puede pedir la manito y yo les activo, o pueden activar su audio y su video. Por mientras que se constituyan el resto de las preguntas, Daniela Orlandi dice, quiere preguntar, ¿qué papel juegan los animales en tu obra? Es esa relación como con lo salvaje y lo domesticado. Y también la misma mezcla entre naturaleza y artificio. Es como hacer vínculos, y además también hay una cosa como exótica y también lujosa en los animales, como pienso ponte tú como
como toda esta idea de la narcocultura que se regalan tigres o que tienen como zoológicos privados, una cosa como entre fascinación y horror que me producen los zoológicos, porque claro, son terribles, pero igual ver animales es como una cosa muy bonita. Pero es eso, es como seguir ahondando en esta idea como de lo exótico, de control, de seducción, de deseo, de un mundo arcaico. eh, por ahí va. Igual interesante también que los animales en tus obras más selváticas están copulando también, o sea, están como, digamos, no es una observación de la naturaleza botánica o que tengan que ver como con la exactitud de las especies, aunque sí. Lo interesante yo creo es como el tipo de interacción que se da entre animales, una especie como de safari erótico, yo encuentro, eh, y cómo eso se vincula con escenas de interacciones humanas. En el fondo como que en el zoológico pasa una cuestión que uno también es un voyeur, es una especie de museo de animales, al que uno asiste como y vaya a ver cómo está vida salvaje en extracción y fuera de contexto. Y creo que como que en ese sentido los animales le permiten a José Pedro Godoy es como acentuar esta idea del observador, digamos, como son animales generalmente salvajes y exóticos, no son animales que no son perritos, digamos, Claro, ni domésticos, gato. son leopardos, son guacamayos, son animales salvajes que tienen una fuerza de la naturaleza asociada, digamos, a lo indómito. Y como que están ahí como para acentuar la cuestión de la dominación seguramente también, creo. Y la idea de la selva también es súper potente en la obra de José Pedro, o sea, esta cuestión de la abundancia, del lleno, en la selva no me acuerdo qué poeta decía que nunca hay silencio, digamos, en la obra de José Pedro también, o sea, siempre hay un tono, siempre hay algo que se está diciendo. Matías López pregunta, ¿cómo fue para José Pedro colaborar con Cavalli y cómo el erotismo de su obra se refleja en la moda? Eh, bueno, es que para mí la moda es como un súper referente porque también como que la moda nos ha dado muchas imágenes muy eróticas. Cuando uno era niño, hojear una revista de moda como extranjera era una gran posibilidad para ver hombres en calzoncillos. O no sé, por las publicidades de Calvin Klein, de Bruce Weber, como los perfumes Obsession, o no sé, pero era, o sea, para mí eso es como mi primer porno, o mi introducción al homoerotismo. Eh, entonces sí, como que hay un vínculo como muy, muy precioso con la moda, además como que puede ser un poco ridículo, pero es un poco de la como de la formación cultural que tuvimos muchos homosexuales durante los 90, o sea, como nuestra supermodelo favorita, por ejemplo. Eh, entonces, como que la moda es algo que está ahí presente. A mí en general, como toda la estética de los 2000, me fascina mucho. Cuando aparece Jennifer López, como blanco con plateado y cebra, escote hasta el ombligo, Paulina Rubio, y había como una estética que era muy Roberto Cavalli de eso. Y de hecho esta serie de cuadros, como que que después se convirtió en el estampado de Roberto Cavalli, era un vestido Versace como un jaguar bajando, como con unas flores. Entonces, era como una buena experiencia hacer que un cuadro que surgía de la moda volviera a la moda. Y varias veces había querido como colaborar en eso con diseñadores, porque también los estampados han sido como un referente importante. Entonces era como que volviera como a ese origen, o darle posibilidad de pertenecer a ese origen. Entonces fue una buena experiencia, pero no sé, tampoco me gustaría como que todos mis cuadros se convirtieran en estampados, pero Mira, estuvo bien. Grace Wainwright, nuestra amiga pintora, dice, me gustaría que José Pedro pudiera elaborar un poco más sobre la idea que planteó sobre la ficción del deseo en contraposición al deseo real. Esto lo dijo en relación a los cuerpos artificiales. Ah, sí. Que yo creo que el deseo opera como de maneras distintas, pero yo siempre pienso que, no sé, a uno le puede parecer muy atractivo alguien
pero no vería una película porno donde esa persona saliera. No sé si me explico, pero como lo que hace desear a alguien o encontrar atractivo de alguien es como mucho más rico y mucho más complejo que la pura imagen. Para mí, ¿cachai? O sea, no digo que esto sea como una cosa universal, pero me parece que es bastante transversal. Entonces, es eso, es como una ficción del deseo, pero además que solamente la puedo hacer, la puedo representar a través de una imagen, y una imagen fija. Entonces tampoco puedo, no sé, pues de repente en el cine uno puede ser seducido por un actor que al moverse y al hablar y al tener determinados gestos se vuelve erótico, pero en un cuadro como que necesitáis una imagen que como que podáis decir como que ganas de agarrar ese poto, que ganas de tocar esa piel, o que ganas de morder esa lengua. Pero entonces a eso voy, como que trato de, o recurro a un canon que permita que ese acceso al deseo sea más rápido, como más expedito. Cristian Salazar dice, ¿cuál es la idea que hay detrás de utilizar fotografías de personas actuales, como por ejemplo Lucas Balmaceda, para la producción de pintura, siendo que en Internet podemos encontrar muchas imágenes de hombres piluchos? Pero es que son mis cuadros con mis modelos, con mis referencias, como con el casting que yo hago, con el caso de Lucas, a mí Lucas me fascina, o sea, verlo y trabajar con él y sacarle fotos y pintarlos y pedirle que hagan, no sé, porque se llena de aceite y pelea con el Pedro y hagan como que se están haciendo pipí uno encima del otro, es como un acceso a hacer como el tipo de imagen que yo quiero, con la iluminación que yo quiero, con los modelos que yo quiero. Me parece como, al principio cuando estaba estudiando sacaba imágenes de internet, pero no es lo mismo. De repente veis que el cuadro que tú hiciste también lo hicieron como 12 pintores más con la misma foto. Pero Entonces, también es ¿trabajas como... con modelos en vivo? No, le saco fotos a mis modelos, pero armamos cosas, ¿cachai? Y además, mientras más trabajo con un modelo, como que se produce una relación como de más confianza. Generalmente trabajo con actores, entonces como que generamos situaciones. De hecho, como algo en lo que me gustaría ahondar más adelante es un poco en eso, en esas situaciones que se hacen y en esas escenas de movimiento que hago con estos modelos. Pero, pero no sé, me parece que sacar como los modelos, hay cosas que se pueden tener, por ejemplo, los animales, no es que tenga como un jaguar al que yo le pueda ir a sacar Tigre. fotos, pero, pero claro, y además me pasa, o sea, me nombra a Luca, pero Lucas es como, no me gusta la idea de muso porque lo encuentro como un poco despectiva, pero sí es como alguien que como que me fascina, y me fascina trabajar con él, y me fascina verlo actuar, y si voy a ver una obra con el Lucas me siento en primera fila, y entonces como, y me encanta poder trabajar con gente que me genere eso. Claro. También es otro tipo de erotización. Ujú. Y se traslada O sea, también esa praxis a la pintura. claro. Y yo también sé que la fascinación, o sea, Lucas es un gallo que genera fascinación en mucha gente, o sea, por eso es como un actor un poco icónico. Y es bueno eso también, como estas figuras que también al final como que representan un poco una época, o son como la imagen de un tiempo, como de una belleza, de un tipo de masculinidad nueva. eh, no sé, bueno, y eso me pasa con distintos modelos. Gustavo Quesada pregunta, ¿cómo se ve involucrada tu orientación sexual en la creación de tus obras? Bueno, yo creo que como de todas las formas posibles. Eh, Me parece que mi obra es como muy gay, yo soy muy gay, mi formación es muy gay, mis referencias son muy queer, es como lo único que me interesa es lo que puedan escribir o pintar artistas queer o algunas artistas mujeres. Me parece que las referencias como hacia hombres heterosexuales me parecen muy poco interesantes. Eh, y como todo lo que hemos hablado, lo que decía, que en el fondo hay un espectro amplio de referentes y de intereses que también en su conjunto conjugan lo que significa una cultura queer.
y hay como diálogos intertextuales entre escritores, cineastas, artistas visuales, con escenas que se repiten, con escenas que son recurrentes y que como que se mencionan entre ellos. Estoy pensando cuando tú en Cocteau en el libro blanco, como que describe a un hombre desnudo, que aparece el río, le describe las axilas, y después Mishima en Confesión es una máscara, también describe como con mucho énfasis las axilas de un hombre el que desea, y después Reinaldo Arenas hace lo mismo, y después lo que pasa con las escenas, no sé, pues de piscinas de David Hockney, que después la podéis ver en La mala educación de Almodóvar. Entonces hay, como que ese es mi universo visual y cultural, y está constantemente apareciendo en mis trabajos. Es como que me gusta mucho hacer covers de lo que me gusta, o lo que me fascina, y además es como que mi máximo deseo al hacer una pintura es como poder generar en alguien lo mismo que se generó en mí en distintas obras, al ver distintas obras. Isabel Bernal pregunta, ¿la mayoría de sus obras necesita modelos o hay trabajos donde usted debe imaginar la pose del personaje de un cuadro sin recurrir a un modelo o referencia gráfica? No todos ocupo una fotografía de referencia. Quizás esa fotografía de referencia va mutando. También yo a veces trabajo mucho con Photoshop. Entonces, a ver, por ejemplo, en este cuadro, este modelo es como, esta era una parte de su cuerpo, esta era otra, esta era otra, esta era otra. Entonces, como con distintas imágenes armé una misma pose, pero sí, siempre con referente fotográfico. Una vez cuando ya tengo como el cuadro más estructurado, ahí puedo empezar como a improvisar, pero sí, siempre con una foto. Ya, Gonzalo pregunta, ¿cómo pasas de tus representaciones de cuerpos, de lo simplemente estético y decorativo, a una obra subversiva? Eh, yo creo que como que uno no tiene que tener miedo como a lo estético y lo decorativo. De hecho, como en un mundo del arte donde está como este miedo tremendo a ser decorativo y ser frívolo y ser irrelevante, intrascendente, hasta es un acto subversivo como superar como esas limitaciones que también son súper masculinas, como de que el arte tiene que ser como una cosa como fuerte y poderosa y importante. De repente lo decorativo, lo mínimo y relevante es súper fuerte. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la pintura del rococó, que tiene pésima fama, que es como, o sea, no sé, pues antes estaba el barroco, que es como la cosa más grandilocuente, después viene el neoclásico, y entre medio se queda el rococó, que es como una pintura cortesana que describe como un señor seduciendo a una joven inocente en un formato chico y que estaba como adentro de una pieza postura colgado. Pero son cuadros que son súper importantes, son súper eróticos, son súper diestros, eh, y te hablan mucho como de una cultura y de una intimidad. Entonces, no sé, no creo que lo subversivo no pueda ser estético y decorativo. Y, y no creo que uno como que tenga que ponerse como más restricciones. Como que creo que uno hace lo que hace y puede tener como un significado muy poderoso, y también como apelar, como que de repente no va a hacer como la gran obra que represente tu época, pero, pero sí vaya a poder representar como aspectos de determinados contemporáneos, o lograr representar como discursos íntimos o sensaciones íntimas. Y cuando yo estaba pensando como en este niño de 11 años que veía Jamón Jamón y se erotizaba viendo la escena de los toreros, como como ser ese niño sintiendo eso ya es como mucho. Entonces, como lo que pasa íntimamente al ver arte, es como una cosa como muy poderosa y muy única. Ariel, ¿te ¿Mm? gustaría agregar algo porque ya estamos en la hora o hacerle una pregunta a José Pedro?
No, pensaba más en la pregunta de Gonzalo, como que pensaba que un cuerpo desnudo es algo que, como paradójicamente, es al mismo tiempo muy estético y muy político. Entonces, como que me parece como que estoy muy de acuerdo con la respuesta del José, en el fondo, que escindirlo de una de sus condiciones es restarle significado. Y que interesante en verdad el cuerpo, como, no sé, como que yo tengo la suerte de tener una pintura de José Pedro Godoy que de acá no sé, pero la estoy mirando todo el rato y como que mientras la escucho a él hablar como y veo su trabajo, como que me parece como un campo tan interesante para haber elegido como para estudiar, y una época como que en la que es tan importante también como volver a resignificar qué es lo que es el cuerpo masculino desnudo. Como que en verdad estoy muy agradecida a esta conversación, como que me hizo pensar harto. Sí, yo también. Muchas gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ustedes por poder acercarse a este espacio tan extraño, ahora que es todo virtual, no nos podemos tocar nada. La erotización también va a ser digital, parece. Así es. Pero muchas gracias por el tiempo de tuyo, José Pedro, y tuyo, Ariel. Exquisito preparar todo esto y conversar de estos temas que son súper interesantes de ir abordando con el tiempo que nos permite la pandemia también. Así que les recuerdo que va a quedar todo grabado y alojado en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra, y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias. Y también gracias a todos los que vieron esto. Sí, qué buena onda. Sí. Cuídense, gracias. Hay como unos mensajes muy bacanes. ¿Los leen? Sí, se los estoy dejando, no estoy cerrando la sesión para que los puedan ver. Ah, qué bacán. También estoy viendo que uno puede ver los que vinieron. Como pasar lista. Oye, y como que en verdad como a lo mejor una buena como mirar a Herbert List, yo creo que es un fotógrafo como que fue parte de Magnum, que trabajó para Vogue, para Harper Passat, como un fotógrafo alemán muy olvidado, que su trabajo tiene una vigencia hoy día extraordinaria. Como que yo les invito a buscar Herbert List en Google Images y maravillarse con el trabajo de este señor, porque realmente... Sí. Yo confieso que no lo conocía y gracias a ustedes lo empecé a mirar, la verdad. Es súper bueno. Y yo el otro que recomiendo, así como que hay que investigar más, es a Paul Catmus, gringo, y que él además tenía había una pareja de pintores, Jared y Margaret French, que ellos eran como un trío amoroso, mucho antes del poliamor. Y tenían un colectivo que se llama Payama, y también tienen unas fotos que son muy bonitas, y como súper interesante como pensar las imágenes que hacían en esa época, la estética que hicieron, como lo icónicas que se convirtieron esas imágenes, y lo subversivos que eran para su época. Así que, ¿Lo puedes anotar en el chat por si alguien lo quiere? Ah, pero estás desde la web, ¿no? A ver si no sé, pero yo lo puedo compartir por Instagram para recordar. Eso, compártelo por Instagram. Bueno, muchas gracias. Les dejo para que vayan a hacer sus cosas. Ya. Ya. Chao. Nos vemos. Chao.